Hola, en este video contestaremos las páginas 102 a la 105 de tu libro de español tercer grado de primaria. Suscríbete al canal, regálame ese like y comparte este video. Pasando a la página 102 de tu libro te dice voz pasiva y voz activa. Así es que vamos a ver a qué se le llama voz pasiva y a qué se le llama voz activa. Resulta que la voz activa supone la presencia de un sujeto agente, es decir, de un sujeto que realiza la acción. Ese sujeto va a realizar la acción del verbo de manera directa. Es decir, ves al sujeto y luego la realiza el verbo en ese momento directo. Y a eso se le conoce como la voz activa. Y la voz pasiva es cuando tú estás leyendo una oración y presenta el sujeto, el paciente, o sea, un sujeto sobre el cual recae de manera inactiva la acción ejecutada, o sea, de manera pasiva. Entonces, por un complemento del agente. Vamos a ver el ejemplo. En las notas periodísticas se pueden narrar los hechos de dos formas. O sea que cuando tú estés haciendo tu nota periodística puedes utilizar la voz activa o la voz pasiva. Ejemplo A. Los niños Celina Urbán y Rafael Salas plantaron un ahuehuete a un costado de la entrada del jardín botánico. Ahora vamos a ver el ejemplo B que está escrito en la voz pasiva. Un ahuehuete fue plantado por los niños Celina Urbán y Rafael Salas a un costado de la entrada del jardín botánico. Si te das cuenta, aquí la oración en el ejemplo A empieza con los niños Celina Urbán y Rafael, y en el ejemplo B empieza con un ahuehuete fue plantado por los niños. Entonces ahora vamos a hacer esta tabla que te dice para ver la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva, porque aquí te dice que para verificar que la información es la misma en los dos ejemplos, pero está escrita de forma diferente, léelas otra vez los dos ejemplos y completa la tabla. Así es que vuelves a leer estas oraciones y vamos a completar la tabla. Pregunta: ¿quién o quiénes protagonizan la noticia en el ejemplo A? En el ejemplo A la protagoniza Celina y Rafael. ¿Qué acción realizan? Plantaron un ahuehuete. ¿En qué tiempo? Es en tiempo pasado, porque aquí dice plantaron. ¿En dónde se realizaron la acción? En el jardín botánico. ¿Cómo inicia la oración? Los niños Celina Urbán y Rafael Salas. ¿Qué palabras son diferentes en cada oración? La palabra que yo veo diferente es fue. Aquí está la palabra fue y aquí no. Ejemplo B. ¿Quiénes o quiénes protagonizan la noticia? Un ahuehuete, o sea, aquí el protagonista es el árbol, el ahuehuete. ¿Qué acción realiza? Pues fue plantado por niños. Si te das cuenta también, la acción que realiza el ahuehuete, pues es nada, simplemente ahí está esperando que lo planten los niños. ¿En qué tiempo? Está en tiempo pasado. ¿En dónde realizaron la acción? En un jardín botánico. ¿Cómo inician la oración? Un ahuehuete fue plantado. ¿Qué palabras son diferentes en cada oración? Y la que yo veo que es diferente es la palabra fue. Continuando en la página 102 y con los mismos ejemplos del ejemplo A y el ejemplo B sobre la voz activa y la voz pasiva, te comentan, más bien te dicen que comentes con tus compañeros qué es lo que cambia en cada oración y por qué. Lo que cambia es el tiempo verbal, en el inicio de las oraciones, y también cambia quiénes son los protagonistas.
En el ejemplo A, los protagonistas son los niños y en el ejemplo B, el protagonista es el árbol, el ahuehuete. ¿Por qué? Porque una oración está escrita en voz pasiva y la otra oración está escrita en voz activa. En ambos ejemplos se señala situaciones semejantes. Sin embargo, en el ejemplo A se destaca que Celina y Rafael realizan la acción de plantar un ahuehuete. Ellos son el sujeto de la oración. A esto se le llama voz activa. Ejemplo B. El ahuehuete es el sujeto de la oración, pero no realiza la acción. A esto se le denomina voz pasiva. Es decir, cuando tú lees este ejemplo, el ahuehuete no se planta solo porque es un árbol, sino que la acción la realizan otras personas, en este caso Celina y Urbán, porque el ahuehuete no puede plantarse solo porque es un árbol. Elabora una ficha, te dicen aquí, con tus conclusiones. Así es que yo concluí que la voz activa se puede entender cuando en una oración el sujeto realiza la acción del verbo de manera directa. Esta es la voz activa. Y la voz pasiva, el sujeto solo recae de manera inactiva, o sea, suave, la acción del verbo que se ejecuta. Y estas serían mis conclusiones. Recuerda que tus respuestas van a ser diferentes porque de acuerdo a lo que te diga tu maestra, tú responderás. Y la información sobre el uso de la voz pasiva y luego acá te dice que agregues un par de ejemplos y yo aquí te dejo algunos ejemplos de lo que es la voz pasiva. El vaso fue roto por los niños. Si te das cuenta, el protagonista es el vaso, pero el vaso no actúa de manera directa porque el vaso no fue y se fue a romper solo, sino lo rompieron otros, en este caso los niños. Mi galleta fue robada o mis galletas fueron robadas. Si te das cuenta, el sujeto o del agente principal son las galletas, pero las galletas no se robaron solas, sino que alguien más las robó. Vamos a ver algunos ejemplos de la voz activa. Los niños rompieron el vaso. Aquí los protagonistas son los niños y ellos fueron los que rompieron el vaso. Alguien robó mi galleta. Aquí el protagonista es esa persona que se desconoce que robó la galleta. Así es que aquí te dejo algunos ejemplos para que te sirvan y te des una idea de cómo funciona la voz pasiva y la voz activa. En la página 103 te dice noticias de su comunidad. Formen equipos y platiquen acerca de algún suceso o acontecimiento importante de su comunidad que les interese difundir. Por ejemplo, puedes platicar en tu grupo o en tu familia sobre los problemas de la inauguración de un parque, la celebración de las fiestas patrias, el mantenimiento que se ha dado a las coladeras en la época de lluvia o la participación de algún equipo deportivo en una competencia. Así es que yo formé mi equipo en mi escuela o bien con tu familia y discutimos acerca de la problemática sobre qué es importante que se mantengan limpias las áreas de trabajo como los mesabancos, el pizarrón, el escritorio de la maestra para evitar enfermedades de tipo respiratorio o enfermedades estomacales. Es decir, estoy planteando que el problema que veo en mi comunidad, en la escuela, es que los mesabancos y todos estos utensilios de la escuela están bien cochinotes. Así que digo que es importante evitar esto de las enfermedades y hay que mantener limpio el área. Esa es la problemática que yo estoy planteando. Así tú mismo vas a plantear alguna problemática de acuerdo a tu comunidad y esto lo necesitas hacer para que puedas empezar a realizar tu noticia periodística. Planea la escritura de su noticia. De acuerdo al problema que tú hayas seleccionado, vas a empezar a planear cómo vas a escribir tu noticia. Vas a recopilar información sobre la noticia de que quieren dar a conocer.
Por ejemplo, en mi caso, yo estoy dando a conocer la problemática de que los mesabancos y los escritorios de los maestros están bien cochinos y son causantes de enfermedades. Te dicen aquí que puedes entrevistar a personas que sepan de ese suceso. Para ello, acuerden y escriban las preguntas a realizar. Si hacen uso de textos para ampliar o complementar la información, utilicen el resumen. Aquí te está diciendo que de acuerdo al problema o a la nota periodística que vas a hacer, te puedes apoyar en textos y que utilices el resumen o sintetizar los datos, o también puedes utilizar la paráfrasis para registrarlo con tus propias palabras. Redacten un primer borrador de lo que va a ser tu nota periodística y respondan las siguientes preguntas. O sea, cuando tú estés haciendo tu borrador, puedes ir respondiendo estas preguntas para ir formando el borrador. ¿Qué sucedió? De acuerdo a mi problemática de que los mesabancos están bien marranotes y que causan enfermedades, voy a contestar estas preguntas. Sucedió que el ausentismo de los niños en la escuela es muy grave debido a que las enfermedades respiratorias a las enfermedades digestivas, o sea que hay muchos niños que faltan porque se enferman. ¿A quién le sucedió? A los niños de mi escuela. ¿Cómo les sucedió? Y yo respondo, se enfermaron de gripa, neumonía, resfriados, infección estomacal. La manera fue por el contacto de los mesabancos que se encontraban muy sucios. ¿Dónde sucedió? En la escuela. ¿Cuándo sucedió? Las enfermedades respiratorias se dieron con mayor frecuencia en tiempo de frío y las enfermedades estomacales se dieron en tiempo de calor en verano y primavera. ¿Por qué sucedió? Sucedió porque los mesabancos se encuentran sumamente cochinos y llenos de infecciones y bacterias, virus, las cuales no podemos ver a simple vista. Si te das cuenta, yo respondí estas preguntas de acuerdo a mi problemática. Así que cuando tú tengas tu problema para hacer tu nota informativa o de acuerdo a lo que tú quieras informar, vas a ir respondiendo estas preguntas porque las respuestas te van a ayudar a formar tu nota periodística. En la página 104 de tu libro te dice que en la redacción de su borrador busquen describir o caracterizar los objetos o personas o sucesos. Y yo te traigo algunas palabras que sirven para describir, como extravagante, malicioso, intratable. ¿Y para qué vas a utilizar estas palabras? Resulta que cuando tú estés haciendo tu nota periodística, a veces tendrás que describir algunas cosas. Por ejemplo, aquí te dicen que de manera que el lector pueda identificar sus características, para ello utiliza las frases como, y aquí son frases donde describen, el músico estaba sumamente cansado. La madre se sentía demasiado triste. Si te das cuenta, están describiendo que la madre estaba muy triste. La niña es muy inteligente. El edificio alto, están describiendo que el edificio es alto, está sobre la avenida. Estas frases nos ayudan a describir personas, objetos, situaciones de los que hablamos, pues remarcan sus características. Y a este tipo de frases como esta se le conoce como frases adjetivas, porque recuerda que los adjetivos como estos te ayudan a describir cosas. Lean su primer borrador y revisen que contengan toda la información que queremos dar a conocer, las ideas sean claras y se entiendan. Recuerda que cuando estés haciendo tu borrador, se entiendan, sean claras lo que estés escribiendo. Reescriban la noticia realizando los ajustes que requieran, intercambien el segundo borrador con otro equipo y verifique que hayan tomado en cuenta. Es decir, que cuando estés haciendo tu nota periodística debes de tomar en cuenta el uso de la voz pasiva,
los tiempos verbales que estén en pasado, frases adjetivas, uso de nexos, puntuación y uso de mayúsculas. Presentación del texto debe de estar limpio. Después de que hayas hecho la cantidad de borradores que tú hayas necesitado, vas a hacer lo que es tu producto final. Vas a escribir la versión final en una hoja blanca y vas a escribir sus nombres como autores de la noticia. Anoten la fecha en la parte superior de la hoja. No se te olvide poner la fecha. Puedes utilizar distintos tipos de tamaño de letra e incluir, si es necesario, algunas fotografías que acompañen la nota periodística. Cuiden que tenga el formato de una nota periodística, que viene siendo el título, el encabezado, fecha y lugar, cuerpo, recursos gráficos de apoyo. Una vez que tengan lista la noticia, reúnanla con las de los otros equipos, léanlas y comenten si pueden agrupar en sección tal como aparece en un periódico. Es decir, que estando en grupo van a tomar todas las notas periodísticas que hayan hecho y luego van a clasificarlos como si fuera un periódico. Para darlas a conocer pueden hacer el uso del periódico escolar, del periódico mural o reproducirlas por algún otro medio. Así es que yo te dejo mi nota periodística y aquí me faltó ponerle lo que es la fecha, así es que tú no olvides ponerle la fecha. Y pongo el título, el autor y pongo lo que yo hice de nota periodística de acuerdo a las preguntas de mi problemática y pude haberle puesto también lo que es una fotografía, pero no pude sacarle fotografía porque están cerradas las escuelas. Pasando a la página 105, te dejo lo que es mi autoevaluación y me propongo a mejorar en la redacción de las notas periodísticas usando la voz pasiva. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero te haya servido la información. Si es así, te invito a que te suscribas al canal, compartas este video y me regales ese like. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.